Bienvenidos a un nuevo martes de Keita Valde, edición jornados. Como podéis comprobar, ya somos tres, hemos conseguido la presencia de Mario Lozano esta vez. Hola, Esta hola. es, hola, esta es la dinámica habitual que vamos a intentar seguir de cara a todos los programas, que seamos tres y que analicemos la jornada en un mini debate en abierto para los tres. Y nada, bueno, a Carlos Cuderos, a ese sinvergüenza, ya lo conocéis de lejos. Y ¿Qué tal únicamente estáis? hemos añadido de Mario Lozano. ¿Qué tal estáis, muchachos? Pues bien, bien, Iván, estamos bien. Tengo un sueño tremendo, pero eso no Estas quita horas son inhumanas, estas horas eso son no inhumanas. quita que estemos muy bien, porque Nadie ha hay una sido jornada de calcio, pero también estamos mal porque viene parón de selecciones. O sea que, correcto. Vamos a comentar eso. Este es el último programa antes del el parón de selecciones. Como sabéis, se para el fútbol de élite internacional. El de segunda división sigue. Me veréis por Twitter igual dando la turra. A Mario ya no, que ha ascendido. Eh, Exactamente, exactamente. es, Escucha, yo vivo en la hipertensión mentalmente todavía, o sea que. En fin. Y nada, ahora vamos a comentar un poco todo lo que ha sido la jornada en Italia, que ha dejado muchísimas cosas. Y esta vez también por comentar, tenemos los 10 partidos, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir el orden cronológico, muchachos. No sé por qué me sale tanto muchachos, pero bueno. Orden cronológico. Empezamos viernes. Cremonese Sassuolo. Yo quiero dejaros para el final y voy a dejar que empiece Carlos esto. uff, Coméntame yo un empiezo tema que te la... parecía interesante. Yo me voy a la primera parte de Cremonese al suelo pensando que la Cremonese se va a Europa. La primera parte me da vibes. No es si, claro, también podemos hablar de que es una primera parte muy mala del Sassuolo, que Vale, es yo también Es voy por horrible, es ahí. horrible. Sí, claro que o es sea, cierto, lo que la segunda parte, pues todo lo que vimos en la primera parte desapareció. Es decir, se iguala el Sassuolo de tú a tú. Es decir, la Cremonese no encuentra lo que sí que encontró en la primera parte. Entonces llega a ese empate del Sassuolo. Entonces ya te digo, partes empatadas, una para cada uno, pero los últimos 12 minutos del partido no son ni de la Cremonese ni del Sassuolo, son de Don Florian y Mussolini. qué gran hombre, porque de revulsivo ya vemos que puede aportar un montón. Pero sí, estoy con Carlos en que la Cremonese salió con ganas de comerse todo, sabiendo que ese solo es uno de esos equipos al que le tienes que ganar en casa si quieres salvarte. Y así lo demostró. Y me está sorprendiendo muy bien la Cremonese estos dos primeros partidos. Llevamos dos partidos, no hay que sobredimensionar nada, a pesar de que vayan a ganar la serie este año. Y bueno, básicamente opino lo mismo. Opino que el bloque centrado en la idea del entrenador va. Todos creen en ese bloque y creo que están compitiendo como jabatos. Y se demostró en la primera parte que salieron a no dejar tiempo para la segunda, que al final el Sassuolo sí que igualó, al final el Sassuolo sí que llegó a ese punto, pero al final ese chispa diferencial, ese clip mental, ese momento definitivo se lo llevó la Crema. Ahí. Vale, habéis desglosado bastante bien todos los puntos que yo había puesto, porque en el fondo yo voy a empezar por lo que dice Mario. La Cremonese lleva 180 minutos, que son realmente 180 minutos de coraje. Coraje puro detrás de un mensaje que lo importa David de Nicola. Lo que dice va a misa y da igual quién sea, que es lo más importante yo creo que un equipo que viene de recién ascendido, da igual quién sea el que empiece de titular o quien viene del banquillo, a.k.a. Romano Mussolini, que va a aportar y va a correr detrás del balón todo lo que sea necesario. Hay un mensaje de convencimiento en Cremona brutal alrededor del técnico italiano. Y otro punto importante que comentaba Carlos y que lo voy a añadir yo otro. El Sassuolo es un rival mucho más directo que el Milan. Por lo tanto, es importante esta victoria de la Cremonese. Sí que es cierto que nos encontramos un Sassuolo muy débil y que tiene dos fallos en salida de balón. Bueno, en salida no, uno en salida y otro en un córner de dos personas que nunca te vas a esperar, que son Nemanja Matic y Josh Doig, que cuesta mucho pensar que puedes hacer algo si esa base propia te falla. Claro. También luego hay que me vas a explicar, porque a mí el inicio de temporada de Balukiewicz, de lateral derecho, me, A me ver, pesa. Me pesa, porque lo veo demasiado tosco. No, claro. no, es que de esa banda derecha no me acaba. Luego sí que es cierto, para hablar de la Cremonese, me gustaría destacar, por ejemplo, jugadores como Cervin, que
Año pasado, oye, sabemos que no es el MVP de la liga, pero es un tío que desde el primer día que llega a los equipos aporta, es decir, tiene un rendimiento inmediato. Yo la adaptación de Chervi con la Cremonese ha sido instantánea, que eso es luego una cosa que también cataloga a este jugador, que le falta ese pasito que todo el mundo queremos, obviamente. No es el Servin que nos iluminó cuando esos partidos con el Napoli, que ya pensábamos que iba a ser a 2 o 3 años presente la Serie A. De momento no lo es, pero si sigue jugando así y luego si Bueno, lo juntamos con gente como Terracciano, que también se está marcando un inicio de temporada tremendo, ya no solo por el gol, que el gol no deja de ser, pues también el lazo a su inicio de temporada. Pero es que claro, y la Cremonesa le han llegado 3 o 4 fichajes el día de ayer. Es que si David Nicolás sabe plantear bien esto a largo plazo, que ya no es a principio de temporada, la Cremonese puede llegar a febrero o marzo con la mentalidad de, oye, me voy a salvar. Sí, vale. al final como tú dices, Ah, se está consiguiendo una base es a base de creer en el entrenador, a base de echarle las narices que haya que echarle, somos un bloque y bien es cierto que a partir de ahí, si saben, eso es la base. Si David y Nicola sabe meter estos últimos fichajes, estas últimas puntaladas al equipo, podemos estar hablando de que la base te da para luchar por la permanencia, no te digo conseguirla, pero luchar por ella. Si consigues estos retoques, podemos hablar de una permanencia medianamente holgada si el equipo sigue en esta dinámica que, repito, llevamos 2 partidos, no hay que sobredimensionar, pero lo que transmite gusta. yo precisamente también quiero ir por ahí. Y además lo que me parece es que suma piezas a cada jornada que pasa. Por ejemplo, en la primera jornada lo que vimos en San Siro, y que me parece meritorio también, es que Alberto Grassi y Colo-Colo eran los encargados de hacer que el Milan no pudiera pasar por esa zona media. Y en un medio centro que cubría 3-3, me refiero, uno cada uno de los tres mediocentros del Milan, estaba hecho únicamente para eso. Y lo más curioso de la plantilla es que no hay un, o por lo menos de momento, en 180 minutos, igual en la tercera jornada ya vemos algo mucho más establecido. No hay un once titular. Vale. O sea, los que hoy son titulares lo son por pura necesidad de David de Nicola. Por lo que fue el partido del Milan. Por igualar físicamente a Fofana y a Loftus-Cheek, colocó a Colo-Colo y a Grassi. ¿Qué pasó el partido del Sassuolo? Necesitas soldados, uno con más calidad. Mudo Vázquez entró a la escena y lo hizo tremendamente bien. Y por otro lado, necesitas una contención que te permita compensar lo que Mudo Vázquez no va a defender. A.K.A. Warren Bondo, que parecía un makelele, no sé, uy, por tocar. Lo que decía, que toca seguir vosotros, pero básicamente lo que yo quiero comentar es eso. Suma soldados a la causa, como dice Mario, y cada vez que los suma, consigue incrustarlos de manera casi perfecta. Claro, yo creo que el contexto de la Cremonese este año, a partir de eso, esta plantilla tan larga hace que David y Nicola pueda adaptar los jugadores que tiene a cada partido, a cada plan de partido. Que obviamente irán pasando las jornadas y habrá jugadores que ya vayan a pasar a ser fijos, no van a tener ese concepto de variable. Claro. Pero estamos a principio de temporada y estos 2 primeros partidos le han servido. Pero si siguen así, vamos a ver también la tercera jornada. No es más, no recuerdo cuando hay que jugar la Cremonese, a ver qué piezas pone también para ese partido, pero yo te digo, yo cuando me dices que tiene una esa plantilla larga, pues entiendo la plantilla que va a hacer algo David y Nicola como lo que estás diciendo tú, Iván, que es adaptar a cada plan de partido pues un juego diferente o unos jugadores diferentes. Y Sí, sí, perdona, sí. voy a intervenir yo antes que Mario, porque quiero realmente una opinión de eso que dices tú, unos personajes fijos, que yo creo que el primero que se va a ganar ese claro derecho, aparte de Federico Baschirotto, que ya podemos hablar de él de muchas formas, De- Filippo Terracciano y Jem Van de Put, creo Bueno, que Bando. sin ser los jugadores más técnicos del mundo, son hombres con los que David de Nicola se iría a la guerra. Soldados, exactamente. O sea, son los soldados de David Nicolás. A mí me da esa sensación de que poco a poco, evidentemente, se Con van a ir. Terracciano más, me parece a mí, ¿eh? Sí, pero es que el inicio de temporada de Terracciano es que ni el propio Terracciano, en el mejor de los sueños, esperaba tener este impacto Yo en creo que Serie A como tampoco, ¿eh? titular. Claro, en un equipo que ha ganado 6 de 6, wow. No, pero yo al final esos son jugadores de un alto grado de confianza de David y Nicolás, en la que si todo va bien, de ahí difícil va a ser moverlos.
Entonces, una vez te establezcas con esa base de 6 7 jugadores y después los 4 o 5 que dependiendo de partido, contexto, lesiones, sanciones y demás, pues vayamos rotando. Pero la Cremonese huele bien. Y así como dato, lo ha preguntado antes Carlos, el siguiente partido tras el parón es en Verona. O sea, se puede plantar la Cremo con un 9 de 9 perfectamente. Es que se Y puede. eso ya sería palabras mayores. Pues estamos Es hablando de casi. que el año pasado, en marzo, más o menos, había equipos que estaban luchando por la permanencia con 15 puntos. Bueno, luchando, el Monza en aquel momento no estaba luchando. O sea, lo No, que no, no, prefieres. no digo el Monza, ¿eh? Estoy hablando de que a finales de febrero, marzo, había Sí, sí, equipos que el sí que Monza están. tenía 11, tenía 12, pero 15, 16 teníamos equipos. Exactamente. O sea, había equipos que parecía que se podían salvar y tenían 15 17 17 puntos. Y estamos hablando de febrero, marzo. Es decir, si te plantas en la jornada 3 con 9 es que son cosas serias ya. Es que este es el punto. Realmente, si consiguen ese 9 de 9 pueden tener una salvación. Bueno, y en la dinámica que tienen, malo será que una primera vuelta con esta dinámica no consigan esa salvación y algo más, que es lo que planteábamos. Bueno, yo os voy a recordar el Frosinone de hace 2 temporadas. Vale, ese es el punto que yo quería ir. Me refiero, no es el único ejemplo de equipo que ha hecho una primera vuelta y un inicio espectacular. Empoli también el año pasado, la primera vuelta es muy buena. Se cae estrepitosamente desde noviembre. Y por acabar rápidamente y pasártela, porque llevamos un buen tiempo con este partido, el tema Josh Doyle y Nemanja Matic y un Fabio Grosso que yo tengo aquí apuntado que solo ha acertado 20 de 180 minutos y creo que lo ha hecho desde el banquillo con uno, Fadera, que provoca el penalti, y dos, Volpato, que cambia el partido completamente. No me Sí, parece totalmente. que el inicio de temporada del Sassuolo, por piezas, te esperabas mucho más que un 0 de 6 me parece a mí. Sí. Bueno, ya te digo, con tener a Berardi en el equipo siempre esperas más. Y Berardi, no quiero focalizarlo todo en un jugador. Pinamonti hace un buen partido. Pero ya te digo, a mí el que más me gusta del partido, o al menos lo que más me gustó de ver del Sassuolo, que pues Sassuolo partimos de la base de la segunda parte, es Volpato. Tal cual. Y Bueno, sonaba para irse. Y justo tras este partido se Es acabaron el todos único los que rumores. buscaba algo, que generaba, que intentaba crear cosas. Es decir, yo tenía la sensación de que Volpato fue el hombre de la segunda parte, no marcando ni ninguno de los dos goles. También sabemos que el gol de Pinamonti obviamente es un golazo, pero Baschirotto también tiene algo que ver. Y luego que es un penalti el que acaba metiendo Berardi. Entonces, a solo lo que tiene son dos ocasiones claras y las mete. Tal cual. También hay que partir de eso. Pero bueno, hay la, que, hay cali- que la- la- intentar la que no te calidad las para metan. rematar jugadas es muy importante y es lo que hablábamos en la previa, que el Sassuolo puede ser esa calidad diferencial. Ahora bien, Pero tienes que bueno, tener unas bases para llegar más veces y exacto. tener esa calidad. Exacto, pero bueno, es lo que hay y nada, gran partido de la Cremonese, que al final acaba llevándose el partido después de esos 5 minutos de nervio al final, con un penal, con un gol anulado, con tal, pero bueno, se lo lleva todo y si quieres, Iván, pasamos al siguiente partido. Vamos a pasar porque creo que a Sassuolo lo que le falta es mucha construcción de abajo arriba y ha empezado la casa por el tejado. Vamos a ver cómo se desenvuelve, pero sobre todo vamos a ver cómo se desenvuelve el Milan en el futuro, que ha conseguido su primera victoria contra el Lecce. Me dais vuestra, quiero que me lo defináis, si podéis ser, si puede ser, definidme este Milan en una palabra, si podéis. Eh, pues lo Yo la mismo tengo de clara siempre. también. Repetitivo. Vale, tenemos la Pereza, misma. Tenemos la misma, Carlos. ¿Cuál dijiste, Mario? Perdón. pereza. Vale. El punto de vista está parecido. ¿Por qué? Porque me parece que es la primera victoria del Milan, no convence en una alineación que, bueno, tema Yashari, lesiones de compañeros aparte y Jiménez aparte, que no nos vamos a meter en eso, que da para un libro. Me parece que lo más problemático de Allegri es tener a la afición del Milan otra temporada más sin darle una razón para ilusionarse, por decirlo de una forma. Creo que el estilo que tiene y que está implantando en defensa de tres, con un mediocentro muy estático, basado en un Luka Modric, que ahora entraremos en detalles, no es algo que beneficie a la afición. Y me he comprado justo esta camiseta este fin de semana, no por nada, pero no se parece en nada a la época de la cual venía esta camiseta, por lo que Que no sea. sé, mira, Vale. eres un milanista encubierto, Iván, ya está, no pasa nada. Nadie Tengo al sabe que enemigo, soy Mario, nadie lo sabe. Soy un agente tengo, libre. tengo el enemigo en casa, tengo el enemigo en casa. Aquí todos contra Inter. Ah, es broma. Tú eres del Bolonia, cabrón. Eh, Soy de a ver, Milan.
Exactamente. Yo, perdona, Carlos, que aquí os voy a dejar a vosotros, sobre todo a Carlos, que el Milan controla un poquito más, pero yo la visión que tengo desde fuera y desde el punto de vista un poco más objetivo y demás, es que el Milan tiene una plantilla como para, y ha hecho un mercado de fichajes como para algo más. Tal cual. Es que es Para que mucho. si dices, vale, Allegri viene, tiene estas piezas del año pasado, pues vale, a mí el juego de Allegri no me mata, pero bueno, pero es que han fichado una serie de piezas que es que considero que es para darle otra cara al equipo. Y es, bueno, el Allegri calzó un muy práctico, que en campos que se te pueden atragantar como el leche, no se te atragantan, estás siempre arriba competitivo, pero se ve que en los momentos grandes, cuando llegue un partido contra una Juve, un Napoli, si tuviera competición europea cualquiera de ellas, que no la tiene, viene un rival medianamente grande, sabes que el Milan va a estar difícil. Es la sensación que se ve desde fuera. Totalmente, es que totalmente estoy con Mario porque este plan de partido que se tiene contra el Leche, contra un Napoli, no se tiene. Es decir, no se salva. Más que nada Ahí porque va. juegas contra, en el caso del Leche, perdón, Iván, juegas contra un equipo que no tiene delantero centro. Y eso también hay que comentarlo. Porque el Leche, 0 goles. ¿Pero por qué? Pero porque no pudo, no tenía esa persona que conectar. Vimos que Camarda la primera parte no estaba. Incluso se comentó que en una rueda de prensa que el míster le hablaba a Camarda la primera parte y no le contestaba. Estaba como que se mareaba y todo. No sé si tuvo un problema Sí, Camarda, sí, sí, pero estaba. conmoción cerebral. Al principio de la primera parte, cuidado. Entonces, estaba que no estaba, entonces eso también importa. No, luego el delantero centro que sale después lo hace muy bien, que ese fichaje que llega desde Bélgica, creo, y intenta algo más, pero el Leche en ese sentido mal. Luego vamos a pasar al Milan, lo de convertir ocasiones claras. Obviamente hay desmarques. Santi Jiménez tuvo algún desmarque bueno, ya sea fuera de juego o que no acaba en gol, pero realmente lo que las tiene, algunas las crea, es decir, lo que hay que mejorar es la eficiencia. Luego, Salemakers, mis dieces. El único que intentaba algo, pero es que es el único que intentaba algo. Obviamente, con Modric no lo vamos a meter ya como en el saco del único que parece ser que tenga el nivel para este Milan. Lo que no puede ser, Iván, es que no recuerdo ahora el 11 de memoria, pero lo que no puede ser es que en la construcción de juego solo existan Salemakers y Modric, porque tú ves el 11 y no hay nadie que te cree juego. No puedes meterme a Loftus-Cheek, a Fofana, a Yunus Musa, a Estupiñán, realmente como figuras importantes en un planteamiento de partido y que ninguna de estas sean gente que te pueda crear jugadas, que obviamente son gente física, son gente veloz, gente potente, pero en un partido contra el Leche lo que me sirve es alguien que me pueda generar espacios. Y Modric lo hacía, Salemakers lo hacía, pero haciendo, regateándose a todo el mundo que ya lo hace bien, no recuerdas el Makers de la Roma, pero es eso, sigue faltando algo y yo sigo partiendo de la base que ese centro de campo tienes que conectar gente como Richie, con Modric, con Yasari cuando vuelva, porque le van a dar al equipo lo que tiene cada uno de protagonismo. Aquí veo que le estás dando a Fofana una función que no es la suya. A los Tuchik no sé cuál es su función, si te digo la verdad y le estás dando a muchos jugadores funciones que no son las suyas, entonces no sacas realmente el partido de toda la plantilla que tienes. Y ahora con los fichajes que han llegado y todo, quiero ver con Inde Winter, quiero ver a todos los jugadores en masa, quiero ver a Adrien Rabiot, que creo que lo puede hacer bien. Y hablaremos de otro Milan, espero, en las siguientes jornadas. Pero el partido contra el Leche es un Milan 2 Leche 0, pero no puedo sacar muchas cosas positivas de Milan precisamente por lo que te digo, Iván. Ahí volvió Mario, ¿vale? Yo lo que vengo a comentar sobre todo es el punto que dices tú. Modric ya sabíamos que estaba desde la primera jornada, es el que le tocabas la puerta y contestaba. Meter a Saelemaekers en el saco me parece correcto, porque creo que es un jugador que sin tener una función fija, que ojo, en el Milan yo me desconcierta la función de algunos futbolistas. Creo que sin tener una función fija, Saelemaekers tiene un punto A y un punto B, que normalmente el punto A es Luka Modric y a partir de ahí se mueve el belga, de donde pueda sacar un poco algo para Modric, es por donde se mueve. Y creo que es el gran añadido que ha ganado el Milan esta segunda jornada. Lo que tú dices de Richie, yo lo de meter a Richie de interior, o sea, vamos a ver, Richie es un 5 de toda la vida, ¿vale? De los Sí. que giran sobre sí mismos, ordenan el juego y van balón a banda, balón por el otro lado para organizarte. Allegri lo metió al 73, 74, de 8, llegando al área, cambio por Loftus-Cheek.
Es lo que decís, vale, tenéis razón. La plantilla está para mucho más. Sea porque ha llegado Rabiot, sea porque tenías a Yashari, que estaba lesionado, que está lesionado, perdón, sea porque Estupiñán es un lateral para hacer muchas más cosas que simplemente correr el lateral, o por lo menos yo lo que he visto de él me da para pensar eso. El tema de que yo creo que Allegri, si tú, el plan de Allegri es de primeras, lo primero que haces es meter a Richie en el 8, o sea, como 8. Hombre, hay un problema de comprensión de plantilla, me parece a mí. No sé. Totalmente de Yo, la acuerdo. verdad. Mario, Sí, 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 no, ¿no? estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Es que Allegri no está entendiendo la plantilla. Esta Y primera sobre jornada deja mucho que desear el cómo lee el nivel de sus jugadores y sobre todo el rol que tiene que darles. el rol. Es que yo voy al rol, porque lo que dijo Carlos es cierto de lo de Sademakers, porque es alguien que tienes que meter en saco lo que acabo de decir. Connie de Winter lo queremos ver todos, pero realmente Connie de Winter en esta fase defensiva del Milan, donde hay dos centrales que salen para adelante y uno que guarda posición, y Gavi es el que más destaca por precisamente dejar menos metros hacia atrás, Connie de Winter se queda expuestísimo. O sea, lo pensé yo también en la primera jornada que yo quería ver al belga. Pero es que realmente, si tú no tienes clara la función que le vas a dar a un jugador como de Winter, que encima le cuesta el giro como tal, o sea, no es un jugador rápido a la espalda, y estás jugando con, no sé, a 3 4 metros de portería y te cuesta mucho salir a presionar. ¿Lo vas a cambiar por el central de medio? Me refiero, claro, es que no veo tanto sitio ahora de repente. No porque no quiera, simplemente porque creo que ni Allegri no sabe dónde está. Respetamos mucho a Max Allegri, pero creo que le falta este parón de selecciones, a lo mejor le viene bien, para orientar los perfiles de todos los jugadores que han traído. El chico del Wolfsburgo, que lo han traído ahora, no me sé el nombre, lo han traído ahora, hace un día, a finalizar el mercado. Yo no lo tengo controlado, pero ya puede ser el tío uno de los centrales o jugadores defensivos más veloces que te vayas a encontrar para compensar lo que tienes ahora. Claro, si me traes otro Pavlovich, pues no me sirve de Es que, nada. no, vamos a Alguien ver. que te dé salida de balón, un terrachano que tiene la Cremonese ahora mismo. Es Claro, que, gracioso. Y Que ni es que fuera así. tuyo, ¿verdad? Que es así, pero bueno. No nos vamos a meter más con el Milan, al fin y al cabo, ellos saben más que nosotros y seguramente a final de temporada, oye, igual Allegri es un grandísimo entrenador, habrá conseguido algo interesante. Me quiero ir exacto. más al Lecce y lo que dijo Carlos al principio, hay un problema serio en ambas áreas, por el hecho de cómo te encaja el Milan el gol, que es un remate de cabeza que permites muy mal, y por qué no eres capaz, porque no es capaz, por mucho que presiona arriba, por mucho que el planteamiento sea muy bueno de cara a cortar al rival, no eres capaz de generar ocasiones de gol porque yo creo que no eres capaz nunca, nunca, nunca de conectar con tu delantero centro. Camarda vuelve a quedarse muy corto. Lesión aparte, ¿eh? Igual eso tuvo mucho que ver. Stulic me gustó más, pero tampoco me parece que hayas encontrado a tu Kristovic. Y creo que a estas alturas ya no lo vas a encontrar. No, Y claro, y eso te salvaba la temporada pasada. Es Muchísimo. decir, exactamente. yo ahora estoy viendo que hay una competitividad de la baja tabla potente, porque equipos ya como Verona, tal, que el año pasado estaban en Serie A, son los más postulados. Ahora, por ejemplo, a descender viendo cómo es el nivel de Cremonese. Incluso el nivel de Pisa, aunque está siendo realmente que lleva un punto de 2 jornadas, luego hablaremos del Pisa, ya me parece que buscan algo más de lo que hace Leche esta temporada. Yo creo que la falta de Kristovic va a ser muy importante. Tete Morente, por ejemplo, veis que intentaba, pero tampoco veo que pueda ser protagonista ahí arriba. Se le sale la Pues, sonrisa al tío. creo que pero puede ser un buen ayudante de alguien, pero no creo que pueda recaer el protagonismo sobre Tete Morente. No sé, No faltan debería, cosas. desde luego. Faltan cosas. Es No, que no, es faltan que muchas falta cosas. muchísimo el leche, pero es que lo analizamos en la plantilla, lo analizamos en todo, o sea, es un equipo súper, súper limitado, que va súper justo y que no, y que le va a costar mucho, y para mí es uno de los claros favoritos a la zona baja, al descenso, porque es que no tiene la contundencia atrás ni la eficacia arriba. Es que yo quiero Y recordar que bueno, Mario y yo lo pusimos 20º. sí, sí, sí. Entonces, Ese es bueno, y me mantengo ahí, ¿eh? yo también. Pau fue algo más optimista y lo salvó, creo. Pero bueno, yo la verdad los veo Sí, injustos. Destacar únicamente antes de cambiar de partido ya a Thiago Gabriel, que creo que es el único activo que está destacando bastante en esa zaga, para dentro de lo que es la zaga, que, oye, 0-0 contra el Genoa y 2-0 contra el Milan. Bueno, Thiago Gabriel no me está disgustando. Y si queréis pasamos ya directamente al siguiente partido, Perfecto. que entramos directamente en la jornada del sábado y yo voy a empezar.
por un Como Boloña que me dejó cosas muy claras por un lado y por otro me dejó muchas dudas. Y la primera duda que os voy a plantear es con un dato. ¿Cuántos expected goals hizo el Como en 90 minutos al señor Jean Boutet? 0,02. El Cero cómo, con- el cómo a Skorupski, quieres decir. O sea, Skorupski, perdón. Sí, sí, 0,02 expected goals. Y yo aquí quiero sacar el nombre de Anastasios Dubikas, porque así como el otro día creo que Nico Paz le facilita mucho las cosas, creo que hoy en un Nico Paz que estuvo bien, la verdad, no me parece que Nico Paz tuviera un mal partido, le costó mucho más encontrarlo. Y cuando no eres tú el que encuentra a Dubicas, vamos a ver si lo entiendes, si lo entendéis. Cuando no eres tú el que encuentra a Dubicas, Dubicas no te va a encontrar a ti. sí. A eso me refiero. Entiendo perfectamente lo que me dices. Y es que yo te estoy viendo las sensaciones del Dubicas que veíamos en el Celta. Es decir, si le encontrabas muy bien, porque no deja de ser un delantero centro de área en el que recibe balón, siempre va a apuntar a la portería. El problema es encontrarlo y en partidos como el Bolonia, que se cierra, bueno, no es que se cierre mejor atrás, sino que defensivamente está mejor posicionada, tú tienes como delantero pues buscar, que lo hablamos mucho con tema Dopic la temporada pasada. Y claro, esto y sean otras cosas, hizo que el Como sea muy poco reconocible en comparación al Como que vimos en la primera jornada contra la Lazio. También habría que hablar de cosas como Máximo Perrone, que su salida del campo fue muy importante para que el Como ya Totalmente. no se Totalmente. viera con poderes de hacer algo en la segunda parte. Y claro, este era un rival que sobre el papel estaba a la altura de la Lazio Bolonia, son dos rivales que le han tocado como difíciles para empezar la liga. Sí, Y pues se nos ha quedado corto el Como, de tú a tú, porque no deja de ser un rival por la lucha de Europa. También el Bolonia hay que decir cosas a su favor, pero yo creo que lo malo del Como, aparte de los expected goals y lo que comentas, Iván, es las claves que te acabo de decir por encima. Que también te digo, ahora llegan al Como dos defensas más, sí, y Diego son Carlos y Diego Carlos y Stefan Posch. Pos, eso. Entonces, centrales que te pueden venir muy bien Bueno, para Posh juega alcanzar más esos de lateral, objetivos. empezó de central hace un tiempo en el Bolonia, pero ahora juega más de lateral, que me parece Sí, correcto. Por eso te digo, Iván, yo creo que el tema cómo es lo que te he comentado, ahí donde he visto la diferencia. Mario, yo es que estaba pensando el cómo, nunca mejor dicho, el cómo tiene que plantear esta clase de partidos. Porque me parece que la calidad diferencial la tiene, ¿de acuerdo? Y de sí, hecho me parece que esta calidad diferencial puede ser calidad Champions, ¿eh? O sea, entendiéndose como que es top 4. Sin embargo, veo que ese factor tan clave que lo veo en Nico Paz, estoy viendo que como los equipos, y me da miedo, como los equipos consigan medio frenar con un 2 contra uno o cualquier cosa así, esa capacidad de filtrar balones de Nico Paz, veo al como muy dependiente de momento de... Y eso que Máximo Perrone está sacando bastante las castañas del fuego, ¿eh? O sea, está teniendo un gran nivel. Pero era algo que no me esperaba tantísimo. Entonces, la mente que ya venía diciéndome, vale, lo de Perrón es algo momentáneo, sumado al miedo que me da lo de Paz, aún así considero que el Como es un auténtico equipazo y va a estar muy arriba, ¿eh? Pero me da esa cosilla de que como le consigan parar a Fábregas ese enlace de Nico Paz, el equipo se quede sin ideas y Dubicas es un rematador, no es un generador. Un rematador y eso cada vez queda más claro, ¿eh? O sea, sí, creo que Cesc en algún momento de la carrera de Dubicas el año pasado intenta adaptarlo al equipo y le pasó un poco lo que dice Carlos. Salió más el Dubicas del Celta, que era muy anárquico, buen rematador, pero muy anárquico, que realmente un jugador para el como de Cesc Fabregas que busca ser hiperasociativo. sí, Y yo me quiero quedar también con Perro. Totalmente. Creo que los 45 minutos que juega son espectaculares. No sé por qué sale. O sea, no he visto la razón de por qué abandona el campo, pero los primeros minutos que juega, del cuando está Perrone a cuando no está Perrone, hay dos diferentes equipos. se nota muchísimo. Y luego también hay que tener en cuenta una cosa. Yo entiendo lo que decís de Nico Paz. También creo que es hora, y nos toca ya ahora hablar, de quién es el rival del enfrente, porque Vincenzo Italiano es un entrenador también
que para mí es el primero, segundo, tercero de la liga. No saco del top 3 a Vincenzo Italiano. Y lo que hace realmente inteligente al entrenador del Bolonia es que durante todo el partido, y lo que dice Mario es verdad, Remo Freuler se dedica a perseguir como un animal a un Nico Paz que deja de encontrar las líneas de pase en vertical y tiene que ir siempre hacia Jesús Rodríguez por un lado o a un Bogboda que le desborda por el otro. Pero nunca Sí, en el carril central, que es donde más le gusta a él moverse. Y como el otro día, da una asistencia espectacular, sin ir más lejos. sí, sí. Claro, claro. Y es lo que hace el Bolonia. Es que si tú le pones a Nico Paz esa doble marca, bueno, y si le pones un Remo Freuler, Es que Remo ya Freuler sabes es muy, que muy difícil. es muy difícil, pero es donde el Como también tiene que aprovecharse de ello, porque tiene extremos, tiene jugadores que si tú les dejas una posición libre, es decir, más espacio, deberían generarte. Es lo que hablamos de la dependencia de Nico Paz. Es que es un marcaje uno contra uno. No es tanto. Es que, claro, la cosa es que tú no estás condicionando el esquema con el hecho de poner a Remo Freuler ahí, porque Remo Freuler siempre ha sido el perro de presa de todos sus equipos. Exactamente. En Exacto. la, Siempre ha sido en la el que, Atalanta el que. era. No, sí, sí, Mario, Sí, dale, dale. sí, es que es ese jugador, Remo Freuler, que todo el mundo, digamos, quiere para su equipo de, vamos a ver, que necesitas un poquito de aquí, yo te lo doy. En este caso, siempre ha sido ese jugador capaz de condicionar la salida de balón del equipo rival. Ese saber a qué hombre marcar en línea de creación para que el equipo rival tenga problemas y lo mismo tiene la capacidad de saltarte a la ayuda hasta incluso entre centrales rivales para tapar al 5 como para poder saber aguantar un poco más para el interior. Y en este caso, Nico Paz, jugando un poco más adelantado, lo supo parar bien, pero es que si llegas a poner a Nico Paz en la base de la jugada de 5 te los lleva allí también y te los habría haber parado igualmente. Ahí está, ahí está. Es que yo creo infravaloradísimo Remo Freuler en lo que es el fútbol en general, ya no el italiano. No, no, el suizo es uno de esos jugadores que siempre quieres en tu equipo. Tiene criterio, Totalmente, tiene. pero ahí está el plan de partido que marca Fábregas sabiendo que tienes un Remo Freuler en el otro lado. Claro, es que yo creo que sí que lo plantea, porque le llegan muchísimas oportunidades a Jesús Rodríguez, que es el jugador con más regates intentados en el primer partido de liga y en el segundo. Me refiero, no es porque no lo haya hecho. ¿Qué pasa? Que se encuentra un muro. Realmente Jesús, yo creo que tiene un proceso de adaptación a la liga y el planteamiento de Cés, cuando no puede salir por dentro, yo creo que entiende perfectamente hacia qué lado de la banda se inclina más, que de hecho le llegan muchos más balones a Jesús que a Ya. Boda. Eh, pero yo creo que ahí se encontró un pequeño muro de que no pudo superar a un Nadir Zortea que estuvo muy bien, para mí, sorprendentemente, porque venía de ser un extremo muy clásico en el Cagliari, y luego un sistema defensivo que, pese a que hizo aguas, porque yo el primer tiempo de Martin Bittig me parece muy pobre, y Hegen sin balón espectacularmente bien, pero con él me costó verlo. Y luego, sin Juan Miranda, la vida es mucho más difícil. Pero luego, cuando ya el Bologna recupera, que es cuando recupera su zaga con Lokumi y Hegen mucho más fuertes, y un Lico Yanis que tiene mucha más libertad de su vida, ahí ya el cómo se apagó completamente las ideas y se quedó muerto a expensas de un golazo de Orsolini previa jugadón de Santiago Castro. Sí, a mí me gustaría hablar de Santiago Castro, el cómo consigue parar un balón en largo que le dan desde la defensa, no Es sé un si es animal. Lucumí o quién. O Es un sea, animal. que no es un jugador muy grande, lo hablábamos ayer en la previa del Bolonia, o sea, no es un jugador excesivamente grande, pero el cómo posiciona el cuerpo, el cómo consigue adaptar, mover el balón sin tocar el balón, Es un simplemente con jugador. la movilidad del cuerpo para aguantar y saber levantar la cabeza y saber que está viniendo Orsolini desde el otro lado, No, no, es que no levanta la cabeza. Lo más gracioso de este gol es que Santi Castro da la asistencia mirando en todo momento al lado contrario donde estaba Orsolini. sabe que va a venir, jugando de memoria. Es impresionante la visión de juego que tiene ese chico. Sí, Y sí. luego ya, pues, Orsolini, pues el show de siempre. Orsolini Está es. cuando tiene que estar. Y en un partido muy importante, después de ese inicio dubitativo del Bolonia, pues ganar al Como, pues te hace ver y le da calma a la afición de decir, oye, en el primer partido, en este segundo demostramos y queremos un Bolonia como el año pasado o como hace dos. Entonces, gran victoria de Bolonia, obviamente. Y, Yo creo que significa mucho. y se queda Lukumi. Entonces, gran noticia para el Barcelona. Que creo que Exacto, además, gran justo, noticia también. justo en este Gran partido, noticia. aparte de ser un match ball para Europa, como decís vosotros, ha conseguido encontrar un sistema que le beneficia realmente. Creo que vuelve a tener Italia una fórmula ganadora. Y el primer partido me dejó frío.
el primer tiempo me dejó frío, el segundo me encantó, porque creo que pudo comerse al Como solo a base de construir sobre la marcha en el partido, y eso es muy difícil. Y entonces en la jornada 3 esperamos algo parecido a la segunda parte de esta jornada, Tal Iván, cual. y veremos qué tal el Bolonia lo hace. Vamos a empezar ahora con un Pisa-Roma que dejó muchas cosas que desear por parte de la Roma y muchas otras que me parece que fueron más interesantes por parte del Pisa. Voy a empezar con un punto muy interesante que es un Pisa construido de pies a cabeza, por decirlo así. Desde abajo, muy interesante, frente a una Roma que le costó muchísimo el progresar desde abajo, pero que también 6 de 6 al acabar la jornada, ¿no? Tanto tiene que ganar partidos como este. El Pisa es un rival diferente al Sassuolo, por lo económico y por lo todo, pero se le plantea bien. Al principio tiene dos jugadas que pueden acabar el gol fácilmente, al final no, y eso también provoca que el Pisa pierda esas dos oportunidades claras que tuvo para igualar este partido. Del Pisa destacar gente como Idrissa Touré, Iván, que me sigue pareciendo una bestialidad de jugador, pero en Correcto. general el Pisa jugando bien, es decir, acaba de empezar la temporada. Obviamente, candidato al descenso, ya lo sabéis, pero con unos aires diferentes de lo que me puede dejar el Leche que hemos comentado antes. La Roma domina con el balón, pero sabéis que a la segunda parte te desatasca un partido entre la salida de Dybala al campo y que Matías Sule está de sonrisas y te mete el gol que le acaba dando el partido a la Roma. Claro, al final la Roma me parece que es un equipo que mientras siga Gasperini, o sea, hay que dejar trabajar a Gasperini, evidentemente, pero las sensaciones que me da es que los partidos que se te pueden atragantar contra equipos de la zona media-baja, vas a perder poquitos puntos A él no este le pasa. año. Exactamente, con Gasperini esos mínimos te los da. Y si le considero que lleva una plantilla muy adaptada a lo que puede pedir Gasperini y y yo lo comentábamos creo, este fin de semana, creo que Koné va a ser diferencial este año con Gasperini en la presión en salida de balón y creo que va a dar la mejor versión de Manu Koné con Gasperini. Y después lo que hablábamos de Soulé y Dybala, el golpeo de Soulé es sacando la pierna donde otros directamente irían a reventar el balón porque así, en Es un barullo intencional. dentro del área, él la pone donde quiere ponerla y me parece que es un nivel que puede dar muchas alegrías a la lupa este año. Y yo voy a coger para acelerar un poco, porque ya llevamos unos cuantos minutos de más. Vamos a coger dos puntos importantes, que es el hecho de que a Gasperini los proyectos hay que darle tiempo, que es lo que dice Mario. La primera Atalanta de Gasperini no es ni siquiera parecida a la que vimos 3 años después. Él llegó en 2015 o 2016, 2015-16, y la mejor Atalanta que hemos visto de él es en 2018, 19, 20, con ese Ilicic esplendoroso, pero él tiene que construir. Entonces, la Roma hay que darle tiempo. Segurísimo que vamos a ver a final de temporada una Roma muchísimo mejor de lo que ya estamos viendo ahora. Y el segundo punto importante es el punto de que, dándole mérito al Pisa, si Meister llega a meter esas dos oportunidades, la Roma tiene un problema. Y no pasa nada por decirlo. Pero es que es lo que dice Mario. Por lo que sea, a Gasperini estas cosas no le suelen pasar. Estas cosas, como decís, o sea, Gasperini te garantiza unos mínimos. O sea, que a lo mejor él no es el fútbol más vistoso, por lo menos en los primeros años de construcción y demás. No es el fútbol más vistoso, no es el. Pero utiliza los primeros meses para sentar una serie de bases que después te pueden dar muchísimas alegrías y con la DEA ya vimos hasta dónde llegamos. Totalmente, totalmente. Y a ver qué tal la Roma. Me deja buen sabor de boca al Pisa y también me deja buen sabor de boca la Roma en el sentido de que partidos que se te pueden complicar más por rivales más defensivos o más complicados de ir a área, ganar tu partido. Y Gasperini a eso le gusta, no perder partidos contra equipos que a priori sobre el papel son inferiores a ti. Que sobre todo el año pasado a lo mejor era lo que más le pasaba a la Roma de Ranieri, que era ultra conservadora defensivamente y no encajaba casi nunca, y por eso realmente sacó la racha de 19 en el Olímpico sin perder. Pero a lo mejor en ataque sí que le costaba y sacaba un 0-0, un 1-1 contra algún equipo que no le tocaba. Exacto. A destacar para acabar, porque el partido no dejó muchas más cosas, Weasley, que se va metiendo mucho más en dinámica y empieza ya a ser ese jugador que a Gasperini le gusta, que juega por dentro desde la banda, le deja sitio a Sule en la derecha. Uy, me llaman.
deja detalles muy interesantes. Si os parece, vamos a cambiar ahora a otro partido que tiene mucha más chicha, que es la Atalanta contra el Parma. Y yo voy a empezar en un punto muy claro y muy directo. Si no llega a ser por un golazo de Mario Pasalic, a.k.a. niño mimado de Mario Lozano, la Correcto, Atalanta Miguel. se va con mucho menos mérito que el Parma, de su propia casa. Sí. Vaya, la Atalanta se va de Parma con las manos vacías, vaya. Ya te lo aseguro. Pero, y es una cosa que vamos a entender ya, que la Atalanta no es la del año pasado, ni lo va a ser, porque te falta Retegui, te va a faltar Luman seguramente. No vas a tener nadie que te genere ofensivamente como te generaba el año pasado, porque Camatín de Sulemana aún tiene que adaptarse mucho. Sí. Escamaca, obviamente, va a jugar bien, va a ser ratón de área, pero él solo no te va a meter los goles que te metió Retegui, que Los fueron 25, sí. 25. Un Atalanta con una ocasión clara, que vaya ocasión, porque es la de Mario Pasalic, pero ya te digo, no llega a un gol de expected goals, porque si no llega a ser por esa genialidad de Pasalic, como bien dices Iván, el partido se va a la derrota. Y ahí aparece Patrick Cutrone para, en su debut con su nuevo equipo, darle la victoria. Pero no, le dio el empate, pero ya está muy bien, ¿eh? Sí, 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 pero yo lo que hablaba con Iván, creo, fuera de cámaras o por el grupo y demás, es que es una, es una Atalanta poco contundente en el sentido de que en el área sí tienes a Escamaca, pero no llegas, no finalizas, no tienes jugadores que todavía te aporten esa calidad diferencial para generar sus propias ocasiones. Y después en defensa, Iván decía que estaba predestinado, o sea, que estaba preparado lo del Parma. No deja de ser un balón muerto, que sí, que Cutrone puede ir ahí de forma expresa, pero tú no puedes como equipo defensivamente en el minuto 87, 88 dejar que un tío te remate un rechace solo en el área pequeña a medio metro de la portería. Me parece una falta de contundencia muy grave por parte de la DEA. Y yo voy también al punto que dices tú. Hay una falta de contundencia muy grande, pero es que yo voy a más atrás aún. ¿Por qué no hay contundencia? Porque la salida de balón de la Atalanta, que el año pasado era de estudio, de poner en los colegios, de ser catedralicia en todos los lados, este año no queda nada. Y no es que hayas perdido tus piezas ahí en la zona baja. Me refiero, sigues teniendo a Kusunu, que no lo usas, pero sigues teniendo a Kusunu, sigues teniendo a Jin City, sigues teniendo a Hiem, me refiero, sigues teniendo a Zappacosta, que empieza desde el banquillo, por Zelensky, que lo puedo entender la razón, porque buscas un vertiente más ofensiva. Ahora, Zelensky no es un especialista sacando la pelota. Partamos No, de, no, de lo de lo que tú eliges para jugar el partido. Hay muchas cosas que la Atalanta dejó de hacer respecto al año pasado, sea la presión, sea la salida. Para mí no es una excusa. Y sobre todo porque, y se nota mucho más en tu propia casa, con un Parma que ha venido a tu casa precisamente a hacerte el plan de partido que a ti peor te viene. El Parma fue espectacular en cuanto a formas de girar el mediocampo, el entendimiento de las zonas vacías. Mateo Pellegrino, que peleándose con tres centrales a la vez, casi parece que saliese vencedor. sí. Y posteriormente, un Bernabé Keita, que siendo dos, parece que bailaron a 4 o 5. Sí, sí, Iván, ese mediocampo fue súper fuerte. totalmente, totalmente. Perdón, perdón, Iván, que te iba a decir una cosa. Y digo que jugaron en Parma, no en Atalanta, en Bérgamo. Por eso en su propia casa, ¿no? No, pues ya estabas diciendo que la Atalanta en su propia casa. Ah, perdón, 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 en Ennio Tardini. Era Perdón, perdón, aquí, perdón. no pasa nada. Eso, esto lo borras, era solo eso. Ya está. Ah, no, sí, no importa, una equivocación la puede tener. Eso, continúa, Mario. No, eso que me parece que el Parma fue un equipo súper sólido en todos los aspectos, pero impidiendo el carril central con esa pareja de mediocentros que han nombrado, me parece que estuvieron súper sólidos, súper asociativos entre ellos, sabiendo en qué momento cada uno tenía que tomar un rol, uno adelantarse, el otro quedar más a banda, más contención. O sea, me parece que se entendieron muy bien. Me parece que el Parma es ese equipo que puede ser que este año apetezca verlos un poquito más porque dices, mira, pues a lo mejor sí que tienen esa capacidad de alegrarte un par de partidos y sobre todo partidos más tácticos. Creo que lo van a saber jugar muy bien. Entonces, no sé, es uno de esos equipos que a mí este año, todo lo contrario que la DEA, que a mí Iván Juric nunca me termina de matar. Y veremos a ver este año, evidentemente creo que no va a ser la DEA de otros años y ha perdido mucho y veremos a ver.
Mira, a ver qué tal, chicos, porque el Atalanta me da unas malas sensaciones de que la Champions está tan segura que tenían cada año. Este año no la van a tener. Ya. Es Pero bueno, que vamos a ver cómo avanzan los de Bergamo. Es que es lo que decía fuera de cámaras con Mario. Juric no es Gasperini, es discípulo directo, pero es una elección que en el fondo tiene un sentido en base solo a un estilo, pero no en base a resultados que ha tenido. El toro de Juric fue una cosa muy esplendorosa, tampoco una barbaridad en comparación con otro que hayamos visto, pero no dio un rendimiento de la élite para hacerte pensar que podía sustituir a Gasperini. En fin. Vamos a dejar por aquí el Parma, destacar únicamente por decir una última palabra, Alessandro Circati, anotad el nombre de este chico. Seido Leoni, anotad el nombre de este chico que es ítalo-australiano y en un futuro lo veremos con otra oferta de 40-50 millones de euros. Vaya partida. Vamos a pasar directamente y ahora sí, porque este a lo mejor sí que nos lleva un poco más de tiempo y recuperamos el tiempo también perdido. Napoli-Cagliari, victoria de campeón, Carlos. Sí, victoria de campeón, ya te digo. Tampoco considero que haya tanto a comentar como el primer partido del Napoli, más que nada No. porque es un partido en el que obviamente Napoli domina con el balón, pero Cagliari defensivamente le juega bien el partido al Napoli, le hace sufrir tanto hasta que tiene que esperar hasta el minuto 94 que Zambo Anguissa, un jugador ya icónico en Napoli, Que así se parecía había que se iba a ir. esperado, pero ahí sigue y le da el gol a la victoria y, y vaya. Flipando el Diego Armando. Me gustaría destacar el partido de Politano. Me encantó Politano, generando mucho para el equipo. No paraba de intentar cosas, no paraba de intentar cosas. Que el gol se hubiera llegado antes, hubiera llegado por sus manos seguro. McTominay, partido muy flojo. El escocés puede tener partidos flojos, también hay que entenderlo, o sea que tampoco me deja mal sabor de boca. Pero a lo mejor era un plan de partido en el que jugadores como McTominay pues no salen a relucir tanto, o bien si lo hizo, por ejemplo, jugadores como Lobotka o Kevin De Bruyne, que me gusta algo más. Y para destacar también el Cagliari, Palestra, debuta con el equipo, viene de cedido desde el Atalanta, es un jugador que por la banda derecha creo que nos va a decir cosas guays, y la verdad que bien, ya te digo, el Napoli hay que ganar este tipo de partidos, partidos que se te van a ir al empate. Si quieres ganar la liga, tienes que acabar ganando partidos así. Entonces, todos mis dieces para ambos equipos, realmente. Yo, mi opinión es que eh, Papá, no. Papá. Dale, Mario. no, mi opinión es que me dio mucha pena por el Cagliari. Me parece que es un partido muy solvente, muy de saber defender bien, de saber sufrir en bloque bajo. Incluso tuvo sus ocasiones. Recuerdo una de Fonoruso que hubiera sido la ley del ex claramente. Pero bien, al final me da que el Nápoles pues tiene esa orilla, ese entorno que le va a ser difícil perder partidos, perder Sí. puntos y demás. Y, y como decía, destacar de McTominay, que a pesar de no ser el mejor partido del escocés, aún así siguió teniendo muchísima incidencia y siendo de los jugadores que más participaba en las jugadas. Ahí. El peor McTominay es uno que te sigue sumando y que el otro día en el primer tiempo contra Claro. lo diré, contra Sassuolo, es diferencial en esos espacios abiertos. Sigue siendo lo Claro. mismo. ¿Qué pasa? Que yo creo que de verdad que estamos viendo un Cagliari muy, muy interesante. O sea, el otro día contra la Fiorentina, para Carlos y para mí, y creo que en general en el grupo, no sé si lo hemos comentado, pero mereció ganar, realmente. O sea, yo creo que mereció ese empate como mínimo al 95, lo mereció, y mucho más también. Y yo creo que plantea defensivamente a un Napoli, que es un equipo que por calidad de plantilla está a años luz de lo que es Cagliari, y deja muy buen sabor de boca a Pisacane en sus primeros 180 minutos como entrenador. Sí que es cierto que solo saca Sí. un punto de 6, que eso nunca es bueno, pero es que me sigue Pero de pareciendo los un punto de rivales. 6. Claro, es que me parece un punto de 6 que me sabe mucho mejor que sin ir más lejos los 2 de 6 del Atalanta. Sí, sí, por supuesto. Muchísimo Pero es mejor. que 100%, 100%, por eso mis 10 también para Cagliari y sobre todo en su plan de partido, que al fin y al cabo lo de Anguissa, puedes defender mejor esa jugada, siempre se puede hacer mejor las cosas, Sí, pero es sí, mala claro. suerte también de Cagliari que justo en el último minuto.
se te vaya al punto de la mano. Sí. Y como último punto interesante, me llamó la atención que Ambrosino fuera el primer cambio. O sea, me refiero con todo el mercado que has hecho. Ambrosino es tu primer cambio. Y luego Noah Lang, que sí que me gustó bastante Noah Lang. Me pareció que en lo que, de hecho, el córner previo a la asistencia de Alessandro Buongiorno es de Noah Lang. Y un Napoli que de frente es eso, es una victoria de 6 de 6 que se posiciona ya de vuelta arriba de todo, que con la plantilla que tiene tampoco podemos decir que no sea así, que no lo tenga esa obligación, por decirlo así. Vamos a empezar ahora con un domingo que deja muchísimo a la hora de hablar de calcio y Serie A. Y vamos a empezar directamente, no sé si lo tengo muy en orden, me vais a tener que perdonar, pero vamos a empezar con un Genoa Juventus, creo, que es el primer partido de todos. Lleno a Juventus, yo tengo el recuerdo Y Torino Fiore. que Torino fue Fiore. antes a las 6:45, o sea que va bien. Vale. Torino Fiore, Genoa Juventus, vamos a empezar por el Genoa y la Juve, que yo creo que es un partido, el partido más táctico de la jornada. Por el hecho de que yo creo que Patrick Vieira plantea maravillosamente. Eh, Patrick Vieira plantea maravillosamente, pero tiene un pequeño problema en cuanto a calidad de plantilla. Y yo creo que el partido lo decide la calidad de plantilla de cada escuadra. Sí, Y sí. resulta gracioso que esa calidad sea de Vlahovic quien resuelva, porque Siempre. vaya dos partidos llega el serbio y no solo son los goles, sino jugando muy bien tácticamente y adoptando un buen rol. Es decir, yo creo que este año, al haber tres delanteros centros, la Juventus, y los tres muy diferentes entre sí, un delantero centro como Jonathan David, uno como Sí. Luis Openda y otro como Vlahovic. Ojo la Juve, porque Iván, estoy viendo una Juve Vaya que red. obviamente no me está ganando 4-0, pero me está convenciendo en juego. Me Sí, está sí. convenciendo en Opina ganas, obviamente Mario, no sé. opina Yo Mario estoy que quiero explayarme ahí. No, yo estoy totalmente de acuerdo. La Juve este año me genera una sensación de aspirante a Scudetto seria, porque los fichajes que han traído elevan mucho el suelo y el techo del equipo en una profundidad muy alta. Y el cómo ha empezado, ya estoy teniendo más idea táctica de Igor Tudor y demás, considero que la Juve sí que, y si encima Vlahovic marca goles, que es lo que mejor se le daba en la Fiore y lo que se esperaba de él, considero que sí que es cierto que la Juve este año puede dar muchas alegrías. Justamente el Blajovic que más tiene cara de renegar de la propia Juve es el Blajovic que más goles hace, ¿no? Ironías de la vida. Yo voy a decir, para empezar de todo, es para mí el segundo mejor equipo de la jornada, otra vez. Y otra vez detrás de la Cremonese. Es exactamente lo que yo espero de la Juventus de Igor Tudor, es exactamente esto. Es lo que dices tú. Sensación de Scudetto no lo sé, pero de dominio, de que nunca le pierdes la cola al partido, de que siempre tienes un as bajo la manga y que eres totalmente camuflable. Aquí voy la palabra. Tengo un punto que es tal cual. Espérate. La readaptación de Tudor. ¿Por qué? Porque la Juventus contra el Parma lo que busca es entrar por dentro. Le busca percutir carriles interiores con Conceição, Gatti y Kalulu intercambiando posiciones entre sí. Esto no funciona en un lleno que, si lo conocemos de algo, Carlos, es precisamente por presionar hacia adelante y robar siempre hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que hace Tudor? Vale, yo no puedo entrar por dentro, puedo entrar por las bandas. Entonces empieza a abrir muchísimo a Joao Mario, empieza a abrir muchísimo a Kalulu, empieza a intercambiar zonas de Yildiz y Conceição. Y lo culmina con un córner, pero es que realmente por el segundo tiempo que hace la Juventus, este equipo Es campeón, merecedora. de saber Mm, reponerse al problema. Exacto, es merecedora de ese gol y es merecedora de llevarse el partido. Un partido que, lo que comentas, Igor Tudor, viendo una primera parte un poco más diferente, supo qué mover, qué hilos mover para adaptarse y ganar el partido. Que un entrenador lo que debe hacerlo intrapartido, que no hace falta siempre prepararlo. Tienes que saber maniobrar dentro de un partido y cambiarlo desde dentro. Hmm. Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, las variables tácticas que está demostrando Tudor a mí me están sorprendiendo porque sí que me están gustando. Sabiendo adaptarse bien a las necesidades del equipo y a las virtudes del equipo sin querer. Básicamente, sí, no quiere que su equipo juegue un juego en el que no se ve capacitado. O sea, me parece que sabe leer bien los momentos de partido, sabemos leer bien los momentos de juego y está ejecutando ese plan, me parece que a las mil maravillas. Y sobre todo que tiene el mérito que es justamente, o sea, vamos a ver, por lo que es Igor Tudor como entrenador, y lo hemos visto en Lazio, en Hellas Verona, tal.
eso, el Genoa es el tipo de equipo que más le puede reventar, hablando mal, por decirlo así. Mario está Sí. buscando algo. Más le puede reventar a la Juventus. Y lo supera no fácilmente, porque me parece que la Genoa hace un buen partido defensivamente y cuando tiene a Ostigard y Johan sobre David, se los come. O sea, se lo comen a David y desaparece de la ecuación. Pero es que se readapta tan bien que da que pensar que si este era el muro más grande que podías tener en cuanto a perfil de rival, me apetece mucho ver qué harás contra un Inter, contra un Napoli, contra un Milan, ¿sabes? Contra un Inter ya te digo yo que sé lo que va a pasar. Yo también. Ay, Mario ha dicho yo también, cuidado. Sí, pero bueno, el Inter lo vamos a dejar para el partido de las 8:45, que seguimos a las 6:45. Ya te digo, Iván, el partido de la Juventus-Genoa, tú has dicho, hemos comentado de todos lo más principal, sobre todo el sabor que nos deja la Juventus de equipo grande, que es un sabor que llevábamos 2 años, tres, que no estaba. Y yo creo que es una de las reflexiones O que podemos más, sacar, o más, que es una de las reflexiones que podemos sacar de este partido, Iván. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, dejando eso y el carácter campeón de una Juve que pinta bastante bien, la verdad. O sea, yo tengo muchas ganas de ver la Juventus en la jornada 3. Vamos a pasar ahora con un partido que yo lo llamo el partido de las desgracias, porque me parece que ninguno de los dos ha cumplido ni el papel que se le esperaba, por una parte, ni ha llegado siquiera a la expectativa mínima. Salvo una persona llamada David y apellidada De Gea, que creo que ha sido el mejor del partido con diferencia. Y el segundo, Franco Israel, o sea que Y eso. así vamos. Eh, Así, comentadme cosas de este partido. Iván, Torino-Fiorentina, equipos que les tienes unas expectativas, obviamente las de la Fiorentina son un poco más altas que las del Torino, obviamente, porque la Fiorentina tiene expectativas europeas de hacer algo en Conference League, como la de cada temporada. Sí, básicamente. Pero es que la Fiorentina no hay año que se salve de este tramo dubitativo uf, Sí, de no saber cómo están funcionando las cosas. Y con el Torino, pues ya lo vimos siempre temporada y lo vimos de primera mano, Iván, tú y yo, lo hemos visto en la primera jornada. Es que no me convence nada. Es que es un partido que a lo mejor la primera parte Simeone sí que tiene algún chuto y tal, pero es que la cara, la portada sigue siendo De Gea. Entonces, si los dos porteros son las caras visibles de este partido, nos da a contar que no podemos explicar mucho más del partido. Es que Senghon fue uno de los mejores del Torino también. Es que, ¿qué vamos a hacer, Iván? sí, o sea, en Gongue al final o sea, fue de lo único rescatable en la primera jornada. Y aquí es el único que parecía que intentaba algo. Un Torino súper plano, un Torino sin profundidad, pero la Fiorentina tres cuartos de lo mismo. Es que equipos que les cuesta mucho, equipos que son súper horizontales y que no llegan, y que no llegan. Y cuando tú puedes no llegar, si eres un equipo que tu objetivo es que la jornada 38 estés un puesto por encima del descenso. Pero esta clase de equipos, más la Fiore que el Toro, que se supone se va a estar mitad de tabla alta compitiendo y demás, es que me parecen estos equipos, joder, que lo van a pasar muy mal en cuanto a sus expectativas. Yo le doy un punto más al Toro, fíjate, porque yo lo que hace la Fiorentina, mira, vamos a ver una cosa. El Cagliari, que juega contra la Fiore, le consiguió quitar el balón completamente a la Fiore. O sea, no por poco, ¿eh? El que dominó ese partido fue el Cagliari. Sí, A partir de ahí, el Toro, uno, eres el Torino. Más que Cagliari. En la teoría, por plantilla, por historia ya no he hablado. Por plantilla, eres mucho más que Cagliari. No fuiste ni un solo momento del partido capaz de quitarle ese dominio de posesión a la Fiore, a una Fiore que es que no se mueve. Mi problema con la Fiorentina de Pioli, más grande, es que tiene a la mejor delantera de seguramente, si quitamos a los tres primeros, e incluso podemos meter incluso a alguno de los tres primeros, tiene a Piccoli y a Moise Kean arriba, con Albert Gudmundsson detrás. Yo no me puedo creer que no seas capaz de generar disparos con esos tres. Lo siento. Es imposible. Bueno, a No ver, me lo puedo con creer. King genera un disparo, pero pasa que de portero también. Pero no es creíble. O sea, es fácilmente la mejor delantera del top 4 al top 15 de largo. Madre sí, mía, y Moise ha catalogado el peor fallo de los últimos años de un delantero en Bueno, Serie el A. otro día también sí. falló una oportunidad. Cuidado el inicio de temporada de Moiskin, ¿eh?
el fallo que tuvo por lo menos este último partido es que es más difícil mandarla por arriba del palo. Se te quedas quieto, el balón te da y entra. Bueno, es el Moiskin más reconocible de los últimos años. A Es ver, Sí, que sí, el Moiskin de la Juve, el del Everton, sí, sí, la sí. temporada pasada no era normal lo que hizo el italiano. sí, bueno, y ahora creo que va a renovar ahora por un sueldo de 5 millones de euros. Entonces, bueno, Uh, si nos basamos en sus últimos dos partidos, mal. buen Vaya, palito. 5 milloncitos. El caso. Por último punto a comentar del Toro, debuta Eddie Cuadio, que no me parece que esté mal, pero tampoco lo podemos valorar por 45 minutos. Y yo sobre todo es eso, es la sensación de que el Toro tiene un problema serio de actitud, de plantilla y... Bueno, fíjate que a mí Aslani me gustó, pero es que tampoco creo que en un equipo, si no buscas tener la posesión, tampoco entiendo exactamente por qué a lo mejor quitas a Ilkan, que en el primer partido fue de lo mejor, para mí, y por qué metes a Aslan. Porque si no quieres tener el balón, Claro, Aslani se convierte en alguien que no es tan bueno al choque, no llega tan bien arriba, me refiero, no sé si me entendéis. te entiendo a la perfección. Perfectamente. Entonces, hay una serie de dudas por ahí. Y ahora vamos a ir directamente a un partido que este sí que nos va a llevar un poco más. Y quizá el siguiente también, y por eso preferimos alargar en estos dos, a lo mejor. Vamos primero con el Inter, que yo lo he catalogado, perdonadme aquí, que no leo ni mi propia letra. La conquista del Meazza a ritmo de Artur Ata. Si le dejamos a Mario que se lleve los Empieza Mario, minutos. no por nada, no nos vamos a meter con él. No por nada, lo queremos mucho, pero vaya papel. A ver, ¿cómo empiezo yo esto? Hay muchas. Eh, tenemos que tener también en contexto de que el mercado del Inter es una patraña, es una ponzoña. Lo arreglaron Eh, ahora, el último día, un poquitín. no arreglaron absolutamente nada. Nada. Bueno. Ah, no, no, perdieron a Pavar. Claro, no. Que Claro. perder a Pavar por ganar a Kanji no es arreglarlo. No es arreglarlo. No. Tienes razón. Según informan medios, así más allá del partido y es un de esto, las opciones de compra de ambos jugadores son de 15 millones. Por lo tanto, es un cambio de cromos en los que el Inter dio la luz verde porque la cesión, el dinero que le sacaba al Marsella era de 2,5 millones, lo que le cobraban a ellos era 1 millón. Es decir, es una operación que lo ven valioso por 1,5 millones de euros. Por 1,5 millones de euros te quitas el Pavar, que sabes que funciona, y te traes a Manuel Akanji, que es un año mayor. Pero bueno, independientemente de ello. La afición llega súper quemada a este partido, porque ya no solo por el mercado de absoluta vergüenza que has hecho, sino que además las palabritas de Marota de somos buenos, somos guapos, somos inteligentes y no necesitamos nada, picaron, porque la gente no es tonta. La gente no es tonta y sabes que es un mercado bastante regular. Y yendo al partido, ¿Puedo interrumpirte un segundo? sí, por supuesto. Yo es que creo que el mercado no es regular. Porque yo creo que lo que pensó él. No, vale, sí es regular. Pero porque el Inter no ha traído ninguna certeza. Petar Sustic, en la primera jornada que parece Andrés Iniesta, eso no es lo común, ni lo que debería ser. No, claro. Andy Diouf es también Entonces, una incógnita. Todos son incógnitas. Ange Boni, todo. Ese es Pero el ya no problema. solo pero ya no solo que no traiga certeza, es que te estoy hablando de que el próximo verano, o sea, y te estás yendo ya al otro, pero el próximo verano, eh, a Chervi, 38 años, De Brick, 35, Darmian, 37 y no me acuerdo quién más, acababan contratos. Son 4 jugadores que acaban contratos. Vas a traer una línea defensiva completamente nueva. No está bien hecha la Cuando, adaptación, ¿no? entonces, no es un buen presagio. Todo esto generaba un clima en el cual el MH estaba raro, porque evidentemente estaba raro. Traes un entrenador que no tiene experiencia más allá de lo que hemos visto la temporada pasada. Sí, ya Y se está hablaremos. viendo que y se está viendo que cuando un entrenador te plantan una presión como la que te plantó Udinese, pues evidentemente no pudo sobrevivir y no se supo adaptar. No es Ligor Tudor que me cierran por aquí y me voy por otro lado. Tal cual. Entonces, claro, es que tenemos esa comparación 10 minutos antes. Entonces, cuando tienes un jugador como Mkhitaryan que no da 3 pases seguidos, porque el cuerpo ya no le da,
El cuerpo ya no le da para ser ese todoterreno que era hace un par de temporadas. La calidad la sigue teniendo, pero no le puedes pedir defender y después ser incisivo en área contraria. No te sale el partido de Turán bajando balones. Sí que Lautaro te abrió muy bien el primer balón. Ya está. Y lo que Dumfries te da en un lado te lo quita en el otro porque se ve que estaba pidiendo algún taxi o algo y la mano la sacó a pasear. Después se suma a que al Inter, pues no sé por qué, normalmente los goles Puskás le suelen gustar recibirlos, porque el golazo que mete Ata es increíble. Se suma todo, después lo digo, la atmósfera, un equipo ramplón, un equipo que se dedicó a perder tiempo en todo el partido, le salió perfectamente la jugada, fue a por ello y le salió, y tú no supiste contrarrestarlo, o sea, y no, Ahí. y no es una crítica udinese, o sea, si tú cuando vas a un campo, a un campo grande, lo normal es que si te pones por delante, eh, quieras que pase lo mínimo posible. Y aquí a Udinese le salió bien. A Udinese le salió bien porque tú no fuiste capaz de tener balón y no fuiste capaz de generar ocasiones. Di Marco fue un poco incisivo, vimos un buen Di Marco, pero Varela estuvo errático, Petar Sustis también, Enquitarian no fue diferencial y no llegaron balones al área. Tienes la mala suerte de que te anularon un gol, tienes lo metes en un triple cambio en el 85, un triple cambio en el 85. ¿Pero qué Tal me cual. estás diciendo? Mételo antes, que vas perdiendo en el minuto 40. A ver, vamos por Y partes. ya seguís vosotros, porque no me quiero calentar. Vamos a Llevamos un vamos a vídeo largo y intercambiar no quiero que se el ritmo de dilate. palabra y vamos a ser yo, Mario, Carlos, con perdón de Carlos. En este partido solo vamos a dejar a Mario primero la opinión. Yo tengo un problema que es lo que tú has dicho. Para mí el partido es más de mérito del Inter que mérito de Udinese, como pasa al contrario en el Cremonese-Milan. Yo creo que el partido que pierde el Milan es muy mérito de Cremonese y un Milan que también hace de mérito, pero que en el 1-1 por lo que hace, se lo merece más Cremonese. Aquí no es que el Udinese haya planteado una cosa excepcionalísima lo que planteó el otro día en Verona. Arturata saca una genialidad que yo ya voy opositando al club de los Rodrigo de Paul, de los de Olofeu, de los... ya me entendéis por dónde voy, ¿no? Ese Sí, jugador que cada año te hace bailar. Que ahora se mete Zaniolo en el club del cable pelado. Udinese es el club del cable pelado. Y entonces yo tengo ese problema, que es más de mérito del Inter. ¿Por qué? Porque también lo que dice Mario. Chibu es un entrenador que es muy distinto, pese a usar la misma formación, a Simone Inzaghi. ¿Por qué? Porque se muere en esa zona media. No se muere, obviamente, pero la idea es ir por esa zona media, esa zona central, carril central. Inzaghi era todo lo contrario, es decir, su optimización era por bandas. Chibu, de repente, llega un equipo que no sabe moverse en esas zonas. Le cuesta un mundo, ya le costó en el Mundial de Clubs el primer partido contra Monterrey, que hizo un análisis, de hecho. No sabe moverse por zonas intermedias. Le cuesta muchísimo. En Mkhitaryan ya no está en ese punto de su carrera. Entonces es muy complicado que en un bloque bajo lo desarticules de esa forma. claro, por Para, supuesto. para nada, y es que hablamos de lo que hablaba yo antes con el tema Napoli. El Inter, También. en un partido en el que se te complica, porque también le dejas que se te complique, es lo que dice Iván. Es más de mérito del Inter que mérito de Udinese, porque Sí. Udinese lo que hace es aprovechar lo que el otro le deja. Es decir, han sacado sus Penalti, propios. Exacto. penalti y transición. El Y ya está. penalti es un regalo que te hace el Inter, dices muy bien, no voy a desaprovechar este regalo. Y la transición, y obviamente el jugador diferencial que es Arturata, que ya hablaremos mucho de esta temporada, que Sí. te mete ese golazo. Si tú no le dejas hacer esto, Udinese no mete gol. Claro, Entonces, Y encima en Inter casa. es un partido que no puedes dejarte ganar si quieres ganar un Scudetto. Y son 3 puntos que ahora, acaba de empezar la temporada, no nos vamos a alarmar, obviamente, claro que no, 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 pero el Inter está fuera de la carrera por el Scudetto. O sea, eso bueno. ya. La cosa, Mario, es que si contra Udinese, que es un equipo que es inferior, no ha sabido tal, habría que verlo contra un equipo grande, el Inter, La cómo lo próxima puede semana. gestionar. Que cada año lo gestiona bien, los equipos grandes, ya sea de la Liga, quitando el Milan la temporada pasada, ya lo acaba gestionando bien. Entonces, que esto de Udinese quede un día de mala suerte, un mal día para todos, una falta de intensidad puede ser, encima en tu estadio, son cosas que no suman.
pero tampoco creo que vamos a dictaminar ya de que el Inter no va a ganar el Scudetto, pero tiene que cambiar cosas No te y lo digo yo desde ya que no lo va a ganar. las tiene que cambiar No, ya. pero Y ya, por último, añadir algo parecido a lo que habéis dicho antes de los defensas. A mí la llegada de Akanji me parece un buen fichaje, pero es un buen fichaje para dar menos minutos o a Chervi o a De Vrij, no para ¿Sabes? quitarte a ¿Sabes lo que pasa? tampoco. ¿Sabes lo Pavard que de encima. pasa? Que yo creo, y es, vale, igual a mí me gusta menos que la mayoría de Kanji, ¿eh? O sea, me parece un central que ha sido muy guardiolesco desde el primer momento que llega hasta el final. Y yo, Akanji en el Borussia Dortmund, que me parece la versión real de Akanji, no es un central hiperdominante en el área con una capacidad para, en Italia sobre todo, dominar delanteros fuertes. Claro, yo cuando tengo a Pavard, tengo un tío que es intermedio entre un jugador que sabe sacar en el balón, pero que también sabe ir al choque. Y yo, sin ser Pavard un genio defensivo y un Bastoni, y me quiero quedar antes a algo conocido y que tengo la expectativa de ya estar integrado y que no es tan, no me parece un jugador de edad que ya no te sirva. Si te sirve de Bridge con 35, Pavard te está para servir. Capaz de Pero 29, ¿eh? Akanji es una incógnita por cómo es después de Guardiola. Porque con Guardiola mucho muy bien. Pero es que es un central hecho para Guardiola, Y no es un para central hecho, físico. claro, un central físico que a lo mejor en el medio de los tres centrales te viene muy bien. Pero es que a Pavard tenías Al a un contrario, yo lo central. veo, yo lo veo a banda y sacando el balón. Si no puedo sacar el balón con Akanji, Pero no a me, eso no me voy, que sirve. yo ya tenía un central por la derecha que te iba a sacar el balón, como es Pavard, que es un lateral derecho Claro. y es un central. A eso voy de que yo a Kanji, si lo que le vas a dar tú es ese central por la derecha con salida de balón, no entiendo el cambio. No, ni tú ni nadie. Es, Ya es Ni tú ni está. extraño, es nadie. extraño. O sea, yo pensé, no me había dado cuenta que habían perdido a pagar. Claro, yo para tener a Akanji de fondo de armario lo entendía. De hecho, incluso yo, No, el Milan, si hubiese sido el Milan, hubiese intercedido. Porque el Yo Milan igual. necesita un central para sacar el balón como el comer. Pero es que el Inter no. Solo por tener. Ya, vamos, coño, vamos a la otra banda. Alessandro Bastoni es el mejor jugador sacando el balón que he visto en muchísimo tiempo. Entonces, bueno. sí, que tienes ahí. Que como central, tú traes a Kanji, bien. Y te dejas. Oye, Solet. Es que antes me ficho a Solet, por decirlo de una forma. Omar Solet se hace una exhibición, que yo no sé si a vosotros lo habéis visto. Bien, da el detalle. Pero eso Sí, es sí, una sí. exhibición defensiva, sacando la pelota, yendo al duelo, regateando en campo rival. Es una barbaridad. Ha vuelto Yo, Solet. las carreras que le gana a Dumfries, yo digo ya, o sea, le gana las carreras a Dumfries y al Es una choque. barbaridad. No, 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 el partido que hace Soler es increíble. O sea, pero es un partido que si tuviéramos un presidente que mirara a los dos sitios a la misma vez, en vez de tener un ojo para cada lado, lo hubiera secuestrado. Vaya pedazo de cuchillo acaba de tirar. Pero estoy de acuerdo en que Marota no lleva la Sí, sí. mejor semana del mundo. No, no, Pero ya te digo, Marota debería haber, para haber compensado pues, a Soler, pues le cierra la puerta del MH un poco antes y ya está. Es que Solet saber la cosa, que realmente el Inter lo iba a fichar este verano a principios por 20 millones Pero es que y tienes 20 retrasa la millones ahora mismo. negociación. Retrasa tanto la negociación que al final es el propio Solet el que reniega del Inter. Pero es que vamos a ver, se publicó que tú tenías 50 millones en las últimas 2 semanas. Claro, No llega de Mola Lukman por 3 millones. que es algo que yo 3 soy el aficionado y también me siento muy engañado, sí. 3 millones. Y después de que se te cierre la puerta de Lukman, tienes esos 50 millones en los que fichas por 22 o 23 a Diouf, que no voy a criticar al chaval. Lo que vi contra el Torino no me gustó, pero ya tendrá tiempo. Un fichaje raro. Pero fichaje raro por 23 millones y aún así tienes otros veintitantos millones para poder gastarte pues, en un Soler, en un algo que te garantice. Sobre todo Pues si no, vas a lo que vender haces a es Bissek. sacar aún más. Es que no entiendo, pero en fin. Sonaba para no, vender bueno, a Bissek. Yo si vendes a Bissek me traigo a Solet de cabeza, por Sí, sí, ejemplo. sí, claro. pero bueno, ya estas cosas se ha acabado el mercado. Ahora tú has cocinado esto, pues con lo que tienes, hacerlo. Ya está, ya no Sí. hay A hablar de pelear la traspasos permanencia. ahora. Es inútil, no lo ha hecho lo mejor posible, pero ahora con lo que tienen, pues tienen que sacar esa positividad y decir, oye, somos el Inter, no queremos que el Napoli nos quede el Scudetto este año. Y ya Lo está. vamos, lo Ya, vamos a ver durante toda la temporada. exacto, vamos a ver esta tónica y vamos a ver cómo mejora el equipo Que obviamente de tendrá que Christian. ser mejor. Exacto. Y vamos Vamos a a ver. pasar
al último partido, Iván, que es la goleada, ¿no? El partido divertido. Vamos a acabar con una goleada que para mí tiene una sensación muy conocida. Lazio Hellas Verona, un 4-0 de un equipo que no pudo fichar en verano frente a un equipo que no solo ha fichado, sino que se ha traído a media Europa cedida con opción de compra y la misma fórmula, ¿eh? Opiniones de este partido, porque yo la tengo muy clara. Se nota mucho, tío, cuando un equipo juega pasa de jugar, a veces, no siempre, de 4-2-3-1 a 4-3-3 y sienta bien. Le Y- sienta de maravilla. Porque vimos a un Robela que buah, me recuerda al mejor Robela, me acuerdo del Robela del Monza que me enamoró. Pues nos recuerda al mejor Robela. Vimos a un Enduzi muy bien, vimos hasta un Dele Bashiru que estaba jugando muy bien. Ahí. Pero es que Tati Castellanos, 2 asistencias y un gol en De 45 minutos. Rabona. Ya, ya, es que Asistencia de Rabona. Sí, sí, tremendo, que sí. es que es tremendo. Y de Lelas, pues, ¿qué vamos a decir? Tú, Iván, le has puesto aquí en nuestra chuleta un nombre a Lelas. Lo ha calificado muy duro, ¿eh? No, pero vamos a ver. Vamos, eso lo suelto después. Yo, lo del Tati Castellanos, me quiero parar un segundo a explicar el recital. No explicar, pero vaya recital de jugar de espaldas, de bajar balones, que no eres un tío de 1,90. Bajar No, no. balones, jugar a la espalda de la defensa, tacones, rabonas, regates sobre una baldosa, golazos de cabeza. ¿Qué? Es el mejor partido que le hemos visto a Tati Castellanos con la camiseta del Lazio. No Sí, es mejor, uno de los justo. mejores, desde luego. Hombre, top 3 seguro, yo no sé. O Mis sea, famosos top 3. habría que tirar para atrás estos 2 años, pero sí que es cierto que hacía mucho tiempo, por lo menos, que no veíamos algo así. Ay, si lo llego a saber, lo pongo por delante de Marcus Thuram en el Fantasy este fin de semana, pero bueno. Sí, lo llevo ya sabes también. Y eso, 4-3-3 muy, muy bueno de Alacho. Robela es impecable. Guendouzi y Dele Bashiru son dos jugadores que justo ganan muchísimo yendo hacia adelante. Y creo que ahí es donde precisamente son dos perfiles para comer terreno al rival. Pero sobre todo vamos a empezar directamente con lo que creo que es el Verona. Le he puesto en el título, o sea, en el título, en el apunte, bueno, el punto que hemos analizado para esto, Vibes Monza 24-25, que no digo que no sea mejor que el Monza, que seguramente será mejor que el Monza, Lo es. no es muy difícil, sí, ya la jornada 2 podemos decir que por plantilla y por intenciones son mejores que ese Monza, pero la sensación de que no has hecho el esfuerzo siquiera. Ganarle 4-0 a ese Monza era muy fácil. Y de hecho, Carlos y yo, cuando pasaban ese tipo de cosas que pasaban a menudo, me acuerdo del Atalanta que le mete un 4-0, casi no teníamos que meter a nadie en el once inicial, porque casi era lo común. Y a mí el Alas Verona lo que me Exacto. transmite es facilidad. Le ha puesto las cosas fáciles a que la Lazio tuviera en lo individual y lo colectivo un pedazo de partido. Tal cual. Tal cual. Mario, Sí, transporte. No, o sea, es que no. Pero es que veía salir a super partidos, veía salir a que no era compacto, que no era un bloque, que si eres un equipo que tienes tus limitaciones, pues potencia tus virtudes, y ni eso. y que luego, por ejemplo, queda súper expuesto. Defensas como Ebose, que en el fondo, hombre, yo entiendo que Nelson se está adaptando. Valentini, no sé dónde está Valentini. No sé si está lesionado o me he perdido algo. Unai Núñez, bien. Ebose me parece que permite tantas cosas. El primer partido o sea, el primer gol del Lazio es una dejada de Tati Castellanos que lo permite completamente Ebose. Luego, es eso, es lo que os digo. Mucha dejadez a la hora de ir a saltar al rival. Sí, sí, literalmente eso. Y luego el último punto, y ya para cerrar este capítulo que se ha quedado bastante largo en comparación, Mauricio Sarri creo que no ha tenido fichajes ninguno, pero ha construido un once inicial que si nos basamos en lo que tenemos hoy, está bastante bien. Le va a Es pasar lo inmejorable. mismo que Baroni, porque no tiene plantilla, no tiene más plantilla, y Carlos y yo lo sabemos bien, cómo llegó Baroni en la segunda vuelta de la liga, que estaban reventados porque tienes un once titular y nada más, y le va a pasar lo mismo. Pero está intentando compensar eso en la primera vuelta y está muy bien. Sí, sí, hay Sí, que ver ese extremo derecho, si al final Canceleri o Isaksen. Canceleri no está jugando mal, sí que fue cierto que es el peor de los de arriba el otro día, pero ahora cuando vuelva Isaksen en septiembre, vamos a ver que yo creo que va a ser el sueco el que va a ser el de extremo derecho titular. Pero veremos qué tal, pero ya te digo, pues que, pues, danés, perdón, sueco. sí, efectivamente.
veremos a ver qué tal, pero ya te digo, es que de la Lazio ha ganado 4-0, pero tampoco podemos tomar este partido como referencia a lo que va a ser la temporada precisamente por lo que dices, porque el Hellas también se deja. Y veo a un Hellas mucho mejor es decir, con más techo que ese Monza, Hombre, porque a ver, Evidentemente. mejor como era una Giovanni y tal, no referencia. está jugando. Era una referencia. Eh, y a ver qué tal, Iván, a ver qué tal los próximos partidos. Mario, última opinión y cerramos. Porque, madre mía. Eh, Pues la opinión sobre el partido de la Lazio, básicamente es eso, que la Lazio cuando funciona, cuando los jugadores están bien, y considero que es un equipo para estar en el top 4. O sea, tiene plantilla, un once inicial para luchar por el top 4. Problema, que es la Lazio. Es decir, todo lo que no le ocurra a la Lazio no le va a ocurrir a ningún otro equipo. O ¿Dónde sea, fue? Escucha, ¿dónde fue? ¿Fue en el otro programa que dije yo que al Lazio lo consideramos un equipo de desgracia? puede ser, sí. Que te estoy escuchando y creo que sí. Y es cierto que la Lazio, o sea, todo lo que le puede pasar mal le va a salir mal. Sí. Entonces, en algún momento algo cagará. Pero el no tener, para que veas un poco, el Nápoles hace 2 años ganó la Liga y después tuvo una temporada asquerosa. Pero bueno, al tener una temporada asquerosa le sirvió porque el año pasado, al no tener Europa, volviera. Pues la Lazio este año dice, bueno, no tengo Europa, coño, pero es que encima no puedes ni fichar. Es que cuando una cosa te pasa, te la compensa la vida con otra. Pues a ver cómo le sale, porque es la segunda etapa de Mauricio Sarri. Sí que es verdad que el primer partido me dejó muy frío, pero Yo creo que Yo entiendo creo que que... si los Nuno, Robel y compañía están bien, va a seguir siendo un equipo muy peleón. Claro, pero es que es lo que decía yo antes. La primera vuelta la puedes hacer muy bien. Y yo creo que realmente la Lazio la primera vuelta puede ser muy difícil de superar. La segunda está el reto, porque no tienes Europa, cierto, y a ver cómo te llega la plantilla, porque es muy corta, como el año pasado, es tan corta como el año pasado. Más Canceleri, que llega cedido. Y hay que ver cómo llegas. Si os parece, no sé si Carlos quiere decir algo Cerra- más, pero podemos cerrar. Mm, No, sí, por mí podemos cerrar ya, Iván. Vale, pues esto ha sido nuestro análisis de la jornada 2, extenso análisis de la jornada 2, donde analizamos todo el detalle, todos los partidos han sido revisados y analizados en este momento. Y nada, deciros únicamente que aquí cerramos este Mañanas de Calcio, id a ver nuestros 11 ideales que los publicaremos a posteriori. Y seguidnos en todas las redes sociales. Recordad que estaremos aquí cada martes de Keita Balde para repasar la jornada y analizar al detalle todo lo que ha sido lo mejor de nuestro calcio. Y ¡Chao! recordar siempre, siempre calcio. Siempre se me olvida.